Haz de cada momento un instante sagrado. Haz de cada actividad una expresión divina. Descubre cada día el poder y propósito de tu alma. Enciende tu luz. Escuchas a Patricia Tanoso por Facebook Live. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto, qué placer estar un jueves más transmitiendo aquí en los Facebook Live. Esta semana, hoy un poco más temprano, porque, por cuestiones de logística, necesito hacer algunos movimientos extras en mi vida y requería de adelantar el horario en la transmisión, pero no quería dejar de transmitir, por supuesto, porque ya hace 8 días tuvimos que suspender un poco la transmisión, pero ya estamos aquí. Muchísimas gracias a quienes se vayan conectando. Recuerden darme un dedito arriba, un algo para saber que estamos vivos. Perfecto, estamos ya conectados. Muchísimas gracias, Laurita Torres. Gracias por estar ahí conectados. Gelsey Espinosa, muchísimas gracias, de verdad. Una disculpa porque hace 8 días no pude estar en la transmisión. Estaba sin voz, literalmente. De hecho, me van a escuchar un poco mormada todavía. Tuve visita, entonces, pues ya vamos de salida con esta visita. Afortunadamente, todo ha sido muy rápido. La recuperación ha sido muy rápida. Me he abocado a estar en ello. Pues ya estamos aquí transmitiendo una vez más. Y contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes un tema más, que sabemos que estos temas pues nos enriquecen a todos, no solamente a ustedes, porque a mí también me enriquece el hecho de prepararlos, el hecho de hacer mi chuletilla, mi guía, pues me ayuda obviamente a repasar el tema, a darle otro enfoque, a tener otra perspectiva sobre ello y pues nos enriquece, por supuesto, a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su buena vibra. Gracias por todas sus felicitaciones. De corazón se lo digo. No he podido terminar de leer todos sus mensajes, pero de verdad muchas gracias por cada uno de sus buenos deseos, por cada una de sus bellas palabras. Muchísimas gracias. Nutren el alma, por supuesto. Y yo deseo que tengas ya tu bolígrafo a la mano. Hoy extrañamente no tengo bolígrafo aquí, pero sí tengo mi libreta. Y que tengas tu bolígrafo, que tengas tu libreta para que puedas ir tomando nota del tema de hoy, que son las heridas de la infancia. Que si bien algunos hemos llegado a escuchar de ellas, las hemos estudiado, hemos trabajado con ellas, hay muchas personas que quizá no tengan conciencia de esto, o no tengan conocimiento de esto, y por ende, pues sería muy rico que pudieran también tener conciencia de este tema que a todos, absolutamente a todos nos atañe. De alguna medida tenemos estas heridas presentes, latentes en nuestro diario vivir y qué mejor que podamos saber cuáles son esas heridas y cómo funcionan en nuestra vida y cómo podemos obviamente abordarlas y trabajarlas. Una disculpa porque traigo una pastilla de estas de jarabe, de jarabe médico, pero es para que pueda afinar la garganta y no haya mucha tos en la transmisión. Y vamos a comenzar obviamente por el principio, que vamos a ver qué es una herida de la infancia, ¿no? Sabemos que una herida pues es obviamente una lesión física que podemos llegar a tener, ya sea de menor medida o de menor intensidad, como puede ser una pequeña cortadita, o obviamente una lesión a partir de una cirugía, por ejemplo, podemos tener estas lesiones físicas. Pero las heridas de la infancia son propiamente lesiones afectivas que surgen en nuestra infancia, surgen a través de alguna experiencia que nosotros hayamos tenido en nuestra infancia. Por ejemplo, en mi caso, la herida de abandono se activa o se hace vigente cuando mi padre fallece, ¿verdad? Él se va al hospital, me promete regresar y ya no regresa. Por lo tanto, para mí, esa experiencia me genera o me activa la herida del abandono.
por lo tanto, es importante ver cuáles son esas heridas o cuáles son esas experiencias más queridas, cuáles son esas experiencias que pudimos haber tenido en nuestra infancia. Ahorita se me vino a la mente el recuerdo de una herida de la infancia de una persona que, bueno, creció normal, tuvo una vida aparentemente normal, pero tenía un pequeño contratiempo en su relación de pareja. Ya tenía varios años de casado, pero tenía un problema, no podía estar en sí todo el tiempo viviendo con su pareja. Entonces se pasaba medio año viviendo con su pareja y medio año viviendo en casa de sus papás. Hasta que obviamente su pareja le dijo, oye, ya, ¿no? Tenemos muchísimos años viviendo así, yo no quiero ya esto no es sano. Y él decide obviamente venir a terapia. ¿Qué sucedió? Bueno, en su infancia justamente hubo una herida de rechazo y de injusticia, de humillación, cuando tenía 6 años. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron a la playa, él y sus papás, y en la playa tuvo una situación que por poco se ahoga, y bueno, él esperaba de alguna manera pues recibir el apapacho, el apoyo, la comprensión de su padre. Y cuando ya lo rescatan, etcétera, su papá lo regaña, ¿no? Le da un golpecillo en la espalda y le dice, eso te pasa por alejarte de nosotros, ¿no? Y ahí se activan estas heridas, ahí se activan las heridas de rechazo, de humillación, de injusticia. Y por ende, él sentía, ya en su etapa adulta, sentía que cuando estaba mucho tiempo alejado de sus papás, iba a venir este regaño, ¿verdad? Y entonces él empezaba a tener ciertos síntomas de ansiedad, de no dormir, de todas estas respuestas fisiológicas que se dan a partir de estas heridas de la infancia. Entonces, una vez trabajado esto, pues él pudo obviamente recuperar su integridad en cuestión de estas lesiones afectivas. Y bueno, propiamente se han hecho varios estudios sobre estas lesiones afectivas y se ha llegado a la conclusión de que son 5 las heridas predominantes. Estas heridas que de alguna manera, reitero, todos, independientemente de estemos conscientes o no de ellas, las vivimos. Y se traducen obviamente en experiencias en nuestra vida cotidiana. Y bueno, dentro de este grupo de 5 heridas tenemos primero la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la traición y la herida de la humillación. Todas estas heridas en sí nos son heredadas a través de nuestro ADN y de hecho tienen desde las primeras civilizaciones estas heridas y se van heredando generación tras generación a través de nuestro ADN. Y viene por parte de alguna rama genealógica, ya sea de papá o ya sea de mamá, vienen estas heridas y viene un patrón que se va generando, un patrón repetitivo que se va generando y que de alguna manera reactiva constantemente en nosotros esas heridas. Estas, reitero, se activan a través de alguna experiencia comúnmente en nuestra infancia, partiendo del año de vida hasta más o menos aproximadamente entre 6 y 7 años de edad. Es cuando se activan estas heridas y las empezamos a vivenciar, ya sea de manera directa, es decir, a través de nuestras propias tomas de decisiones, o de manera indirecta a través de las experiencias o decisiones de los demás. Y bueno, esto responde a el juego de la vida. Si nosotros quisiéramos de alguna manera callar esas heridas, pues tendremos que estar en terapia constantemente y tendremos que estar abocados todo el tiempo a estar trabajando en estas heridas. Pero es parte del juego de la vida. Si no tuviéramos que hacer en esta vida, literalmente, pues nos aburriríamos. Por eso el juego de la vida, que implica un ego, nos hace vivir este tipo de experiencias que a fin de cuentas es nuestra tarea, es nuestro propósito o nuestra misión de vida, venir a sanar estas heridas que se desarrollan, reitero, en la infancia. Y es ahí donde surge el famoso ego. El ego
que de hecho un curso de milagros nos lo plantea desde esta perspectiva. El ego es justamente lo que nos va a llevar a vivir desde el miedo. Ajá. El ego es esa vocecilla que nos va a estar diciendo, condicionando desde cierta perspectiva que nos va a llevar a vivir desde el miedo. Y en el miedo están justamente estas heridas. Tendríamos entonces miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la injusticia, miedo a la traición y miedo a la humillación. Y esto nos lleva entonces a tener una vida poco plena. Aunque pudiéramos aparentemente tenerlo todo en la vida y ser felices con ello, lo cierto es que tenderemos a tener una herida activa y esta herida nos va a llevar a no tener una vida 100% plena. Y voy a poner un ejemplo que seguramente todos hemos llegado a escuchar ahorita sobre el caso, ¿verdad? Y voy a hablar de Shakira. Y bueno, podríamos pensar que Shakira tiene todo para ser feliz, ¿no? Tiene un muy buen cuerpo, tiene una agilidad para bailar tremenda, es hermosa por dentro y por fuera, es una mujer inteligente, es una mujer de negocios, es una mujer independiente, tiene hijos, tiene a sus padres, etc, etc, etc. Tiene todo el dinero del mundo, tiene trabajo para dar y regalar, en fin. Tiene muchísimas cosas que podríamos garantizar que tiene una vida plena, pero para nuestra sorpresa no todo es miel sobre hojuelas y vive la traición. Vive la herida de la traición que está ahí latente. Vive la traición de su pareja, que seguramente no es la primera vez que lo vive y no únicamente con él, seguramente en otras relaciones o en otras circunstancias, incluso no necesariamente de pareja, pueden ser relaciones de amistad, pueden ser relaciones laborales, seguramente en sus relaciones estuvo manifiesta la herida de la traición y necesita hacerse consciente de esa herida que a fin de cuentas la lleva a que pueda ella descubrir su propia debilidad. Y su propia debilidad en la herida de la traición es el exceso de control. ¿Qué pudo haber sucedido? Y esta es una hipótesis, no voy a juzgar a nadie, simplemente es una hipótesis. Es muy probable que su pareja se haya sentido extremadamente controlado y por eso es que buscó el apoyo o la comprensión o el acompañamiento en otra persona. Que esto ya sería tema para otro programa. Pero propiamente quizá pudo haber vivido un exceso de control que se traduce obviamente en celos, en inseguridades, etcétera, etcétera, y que eso lleva a que la persona pueda vivir la herida de la traición. Por lo tanto, todos, reiterando, tenemos alguna herida vigente, alguna herida que está ahí latente y que necesitamos atender y que nos va a llevar a tener ciertas experiencias de vida que nos van a ir develando justamente esa herida en nuestra vida. ¿Cuáles son las tareas o las encomiendas que nos da cada una de estas heridas? Pues bueno, ve tomando nota para ver con cuál herida te puedes llegar a identificar. Ojo, todos tenemos todas las heridas. Es decir, yo tengo la herida de abandono, traición, rechazo, humillación e injusticia. Pero hay una que es la predominante y que de alguna manera incluso activa o reactiva las otras heridas. Es decir, si yo tengo la herida del abandono, que como lo comentaba en un principio, a raíz de la muerte de mi padre, yo siento el abandono y lo vivo el abandono, automáticamente de esta manera vivo el rechazo, la traición, la injusticia y la humillación, ¿ok? Y de esta manera entonces necesito abordar el tema principal que sería el abandono para yo poder disminuir el impacto también de las otras heridas. Y bueno, entonces te decía, vamos a ver cuáles son, digamos, las áreas de oportunidad o el tema central a trabajar en cada una de estas 5 heridas para que puedas irte identificando en dónde necesitas trabajar contigo y que si tú estás asistiéndote de un tipo de terapia, puedas abordarlo ya mucho más consciente de que este es el tema que necesitas trabajar, ¿ok? Bien, y reiterándote, puede haber un tema predominante, pero existen las otras heridas también latentes en cada uno de nosotros. Y empezamos con la herida del abandono. La herida del abandono nos va a generar dos formas de relacionarnos muy marcadas.
O bien, puede ser una dependencia brutal, una codependencia de esas de mátame, pégame, pero no me dejes, de esas dependencias emocionales o afectivas muy heavies. O bien, una ausencia de total dependencia, es decir, un aislamiento, que es mi caso. Es decir, yo no genero lazos sumamente afectivos, no hay una dependencia afectiva. Y esta ausencia es justamente una manera de autodefensa, es decir, yo prefiero no relacionarme a profundidad, a tuétano, porque si me abandona me va a doler, ¿verdad? Como tal, o si se va, me va a doler. Y para evitar eso, entonces, generamos un bloqueo, ¿ok? Bien, o bien, reitero, viene esta dependencia en donde no quiero estar sin ti, no puedo dejarlo. Aquellas personas que, por ejemplo, pueden estar viviendo una relación de pareja bastante fea, grotesca, severa, con violencia, etcétera, etcétera. Pero son las clásicas personas que dicen, es que no puedo dejarlo, es que no puedo dejarla, porque se da en hombres y mujeres. Es que no puedo dejar a esa persona. Es una dependencia que posiblemente esté marcándote una herida de abandono predominante, en donde tú no tienes la capacidad de tomar la decisión de hacer un corte en ese tipo de relación que puede estarte afectando y que por ende tienes temor al abandono y no abandonas tampoco. Por lo tanto, ¿qué hay que trabajar aquí? El amor propio. Y el amor propio no únicamente es en el cuidado personal. Comúnmente tendemos a creer que el amor propio es ocuparnos meramente de nuestro cuidado personal, bañarnos, arreglarnos, ponernos cremas lindas y etc., etc., o vestirnos con marca, etc. No. El amor propio implica amarnos en nuestra totalidad, incluso en nuestras propias sombras. El amor propio implica saber escucharnos, saber atender nuestras necesidades internas y poder responder ante ellas. Un amor propio sabe ponerse límites sanos hacia sí mismo. Entonces, el amor propio va a ser capaz de decidir en ese momento si es oportuno continuar esa relación dependiente o codependiente, o me pongo un límite sano y digo hasta aquí se acabó. Ahí ya hay un amor propio. Puede generarse dependencia hacia objetos y puede generarse dependencia también hacia situaciones, ¿ok? Muy importante ver esta cuestión del abandono. Una persona, por ejemplo, que tenga la herida del abandono y que esté viviendo una relación laboral bastante desgastante, ¿no? Es ese clásico, híjole, es que no puedo dejar el trabajo porque con esto vivimos, Pues bueno, ahí tienes una relación codependiente con tu trabajo que te está llevando a poner en riesgo tu propia salud, tu propio bienestar. Tema a trabajar en el abandono, el amor propio. El amor propio es aprender a escucharte, aprender a atenderte en todos los sentidos de tu vida, aprender a atender tus aspectos importantes de tu vida. Y voy a poner un ejemplo, ahorita que te decía de mi ausencia de codependencia, es decir, puedo sí tener una relación, de hecho tengo muy buenos amigos, pero en sí, desde mi perspectiva y desde esta herida, no necesito a nadie para poder hacer mis cosas, ¿ok? Y eso incluso se gestó a partir, reitero, de mi experiencia en mi infancia y bajo diferentes tenores. Pero mi amor propio, que hoy día lo tengo trabajado, me hace decir a Dios, oye Dios, fíjate que mi rueda de la vida no está tan rueda, tiene varios puntos que necesito atender y quiero que lo trabajemos juntos. Eso es amor propio. No voy a evadir el tema, sino lo voy a abordar y voy a pedir obviamente la ayuda divina, la ayuda humana, la ayuda como sea necesaria, pero la voy a pedir porque quiero justamente en ese amor propio vivir esa armonía, ¿ok? Y entonces ahorita me tienen haciendo un reto de 30 días con Jesús, hablando de amor propio, hablando de temas de pareja, de cómo relacionarme con el género masculino, etcétera, etcétera, para poder obviamente abordar este tema desde otra vertiente. Ahí tenemos un ejemplo sobre esto, ¿ok? Entonces, herida de abandono genera codependencias o dependencias emocionales muy fuertes. Y el tema a trabajar es el amor propio, ¿ok? Se da en hombres y en mujeres por igual.
Y reitero, la dependencia no solamente tiene que ser hacia otra persona, puede ser hacia objetos, puede ser hacia empleo, puede ser hacia cualquier otro aspecto, pero se genera una dependencia o una ausencia de la misma, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Vámonos ahora con la herida del rechazo, que es una herida que comúnmente podemos llegar a ver en las redes sociales cuando vemos estas personas que utilizan demasiados filtros, ¿ok? Es porque tienen temor al juicio, tienen temor a la opinión, ¿ok? Incluso en su forma de actuar, actúan a la defensiva y justificándose a sí mismos. La herida del rechazo podemos ver, por ejemplo, reitero, a partir de las redes sociales, ahora en la actualidad, cómo esta herida está tan marcada, que me justifico poniéndome un filtro porque es divertido. Ok, me estoy justificando ante los demás. Yo ahorita afortunadamente no tengo filtro, incluso miren, se ve hasta el sudor allí. Pero bueno, el temor al juicio o a la opinión de los demás nos lleva a actuar con máscaras. El rechazo comúnmente va a llevar a personas a que se justifiquen poniéndose máscaras, pueden ser máscaras a través de filtros o máscaras a través justamente de su actuar en su vida cotidiana. Es decir, se van a llevar incluso a vivir cosas que no quieren vivir o de maneras en las que no quieren vivir para poder ser aceptados en alguna tribu, en algún sistema, en algún oficio, en algo que quieren ser aceptados. Por lo tanto, van a actuar comúnmente. Aquí sale un arquetipo dañino llamado el actor, que lo que va a hacer es inhibirlos en decir su verdad. Siempre van a estar diciéndose o diciéndole al otro alguna mentira para evitar justamente el rechazo. De esta manera, ¿qué se está obstaculizando o qué es lo que se necesitaría trabajar? En primer lugar, el autoconocimiento. Es una persona, la persona que vive a flor de piel la herida del rechazo es porque se desconoce a sí mismo. No es capaz de conocer cuáles son sus habilidades, sus talentos, eso que lo hace ser único, irrepetible, indivisible e infinito. La herida del rechazo es una manera, valga la expresión, de un autoabandono, que hace que la persona no sea capaz de conocerse y de valorarse a sí mismo. No hay una aceptación de sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Reitero, se puede ver muy reflejado en las redes sociales, sobre todo en estos donde se utilizan filtros, ¿no? En donde yo me pongo un filtro y me justifico o lo utilizo de alguna manera para no evidenciar mis errores, porque realmente estoy más enfocado en enjuiciarme a mí mismo, es decir, hay un autorrechazo, que en poder valorar aquello de lo cual yo me puedo sentir orgulloso. ¿Qué sería el trabajo de esta persona? Autoconocerse, entrar a talleres de autoconocimiento, de autoevaluación, ir a terapia para poder reflexionar sobre quién es, cuál es su verdadera identidad, tomar sesiones de coaching para reconocer cuáles son sus talentos, sus habilidades, lo que lo hace tener un valor y de esta manera aceptarse. Y reiterando, en muchas ocasiones actúan a la defensiva y la defensiva no es propiamente estar peleando, sino viene la defensiva a través de la justificación. Me justifico utilizando los filtros porque es muy divertido, o puedo decirle a mi amiga, es que no quiero que se me vea por ahí la arruguita, es decir, me justifico, ¿verdad? Como tal, y ya no lo publico, no me publico como realmente soy. Que hay que trabajar entonces, reitero, la aceptación propia, a través del autoconocimiento. Es una herida que de hecho está muy latente hoy en la actualidad y que se basa justamente a partir de el exceso de juicios que hay en la sociedad en la que vivimos. La opinión, el juicio que se marca a través de los estándares, ¿no? De belleza y belleza en general, incluso de belleza hasta económica, ¿no? Hace que nosotros estemos viviendo a flor de piel la herida del rechazo. Entonces hay que trabajar quitándonos los filtros y realmente aceptándonos como somos, quiénes somos, y trabajar obviamente
en ese reconocimiento de uno mismo y en la valoración de uno mismo. Esta herida, por ende, nos va a llevar, reitero, también a autoabandonarnos, ¿ok? Bien, hasta aquí. Podemos ver, por ejemplo, ahorita pensando en algún ejemplo en cuestiones laborales, la herida del rechazo es aquella persona que va a imitar a sus compañeros, aunque no sea así, ¿ok? Es esa persona que va a buscar como imitar o que incluso va a empezar a generar historias, ¿no? De, es que me fui a París con tal de que lo acepten, aunque no se haya ido a París. Pero son esas personas que van a fantasear de alguna manera creando historias que no las han vivido, pero con tal de ser aceptados en el sistema o en el grupo donde están siendo parte como tal, ¿ok? Así que hay que trabajar mucho con el autoconocimiento y la aceptación propia. La herida de la humillación. La herida de la humillación es aquella que nos va a mostrar los TikToks de la persona en sí, es decir, aquellos trastornos obsesivos compulsivos. Aquellas personas que comúnmente se van a estar tirando al victimismo, ¿no? Pero a partir de un trastorno obsesivo, es que siempre tengo que hacerlo yo todo, ¿no? Y entonces está todo el tiempo ocupada haciendo las cosas y no se da como un receso, una forma de bajar su nivel de ansiedad. Las personas que viven la herida de la humillación comúnmente viven bajo ansiedad y esto se deriva justamente de un trastorno obsesivo. Ahorita se me viene a la mente, por supuesto, un episodio de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, en esta película de Tim Burton vemos al sombrerero cuando llega un momento en donde es justamente presionado y está viviendo esta herida de la humillación, que está encadenado, que lo tienen haciendo muchos sombreros, y ¿no? Es justamente ahí donde muestra sus trastornos obsesivos y donde podemos verlo como toda una víctima. Y él justamente está viviendo esa herida de la humillación. Por lo tanto, observa cuando estás generando algún trastorno obsesivo, y el trastorno obsesivo no necesariamente tiene que ser algo estruendoso o algo demasiado marcado. Puede ser un trastorno obsesivo muy leve, ¿no? Y todos tenemos algún TOC, todos, absolutamente todos tenemos algún TOC. Yo, por ejemplo, con mis colores tengo un TOC, que todos tienen que estar acomodaditos en el orden de la gama de colores. Si tienen números, tienen que estar ordenados por número. Ese es un TOC, ese es un trastorno obsesivo que no le afecta a nadie, no me afecta en sí a mí, pero que si yo estoy viviendo la herida de la humillación, es muy probable que esto se dispare y empiece yo a ordenarlo todo, ¿verdad? Obsesivamente. Estas personas, las personas que tienen la herida de la humillación, no saben poner límites, por lo tanto, obviamente, viven la humillación. Son aquellas personas que de alguna manera han vivido la baja autovalía, ¿ok? No tienen una autovalía, no tienen un valor para sí mismos. Y por lo tanto, comúnmente sus comentarios van a ser, es que yo no soy buena para eso. Es que esto no es bueno para mí. Es que esto es demasiado para mí. Cosas por el estilo. Y esto refleja justamente su victimismo. Entonces, observa en dónde estás siendo la víctima y cómo puedes estar viviendo esta herida de la humillación. Quizá en tu infancia tuviste padres que de alguna manera te llevaron a vivir esta baja valía, ¿no? En donde te decían, es que ni para esto sirves, ¿no? Muy clásico de pronto de algunos padres pues incluso hacer una comparación, deberías de ser como tu hermano, deberías de ser como tu hermana, y esto lleva a la persona que caiga en un rol de victimismo y de humillación constante. Ahorita se me vino a la mente un caso de una persona que vivió la herida de la humillación en su infancia porque fue tremendamente comparado con su hermano, ¿no? Y aunque él era el mayor, comúnmente lo comparaban con su hermano el menor de los hombres, y deberías de ser tan independiente como tu hermano, deberías de ser como tu hermano, y entonces llegó a tal punto de autorrechazo
de no marcarse límites a sí mismo, de no tener una autovalía, que esto lo llevó a generar ciertos patrones esquizofrénicos, trastornos obsesivos, ¿ok? Entonces le habían diagnosticado principios de esquizofrenia y pues estaba obviamente bajo este tratamiento. ¿Qué implica entonces? Que aquí en la herida de la humillación hay que aprender a valorarnos a nosotros mismos, aprender que independientemente de cómo sean los demás o cómo sea mi familia, cómo sea el entorno en donde yo me estoy desarrollando, yo tengo un valor y ese valor me lo da el simple hecho de ser un ser humano y de tener ciertas capacidades que otros quizá no puedan tener. Implica también aprender a ponerme a mí mismo límites sanos. Comúnmente hablamos de aprender a poner límites hacia los demás, pero lo cierto y lo real es que necesitamos aprender a ponernos límites nosotros mismos, porque en esa ausencia de límites es donde yo me puedo tirar a medio paso para que los demás me pisen. Es decir, por ejemplo, una persona que vive la humillación comúnmente vive de servilismo, es decir, todo el tiempo está buscando ayudar a los demás y todo el tiempo está abocado a vivir para los demás, lo cual está bien poder apoyar a los demás, pero en muchas ocasiones incluso esa ayuda de más puede estar interfiriendo en la vida del otro y puede llegar a ser incluso hasta incómodo para el otro porque se están metiendo en la vida de uno. Y de esta manera entonces viene el, oye, ¿por qué te estás metiendo en lo que no te importa? Y ya vino la humillación, ¿ok? Ese es el juego de las heridas de la infancia, el que de alguna manera viene justamente este juicio o esta reprimenda que nos va a llevar a tener la sensación de la herida que estamos vivenciando. Entonces, por ejemplo, en esas relaciones de pareja en donde la persona está dando y dando y dando y entonces cuida al otro como si no hubiera un mañana y todo el tiempo lo está cuidando y todo el tiempo está abocado a satisfacer sus necesidades, bueno, va a llegar un momento en donde se va a cansar de hacer eso y cuando él diga o ella diga, oye, necesito que me ayudes y el otro diga, no puedo, va a salir el victimismo de la persona que ha sido humillado, que vive la herida de la humillación, y va a decir, es que yo que lo he hecho todo por ti, bueno, pues lo has hecho porque has querido, ¿verdad? Entonces ahí es donde necesitamos aprender a ponernos límites sanos, en donde podemos llegar a preguntarnos, ¿realmente esto me compete hacerlo a mí? ¿O puedo darle las herramientas para que la otra persona lo haga, aprenda a hacerlo? ¿O puedo darle el conocimiento para que la otra persona aprenda a hacerlo? Ponerme límites sanos implica valorarme, amarme y poder saber que tengo una tarea que hacer aquí en esta vida y que esta tarea tiene un valor también. Así que una manera de autovalorarnos o de darnos un valor es aprender a ponernos límites sanos, ¿vale? Perfecto. Bien hasta aquí, vamos bien hasta aquí con estas heridas. Llevamos la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación y vamos ahora con la herida de la traición. La herida que hablábamos, que ha vivido Shakira y seguramente muchas otras personas hemos llegado a vivir de alguna u otra forma la herida de la traición. Y la herida de la traición, que comúnmente es una herida que se autovive, es decir, yo misma me llevo a vivir la herida de la traición, al igual que las otras, pero esta es como más latente, porque justamente la herida de la traición, uno de los patrones que presenta es la necesidad del control, de controlarlo todo, de controlar a dónde va, qué comió, a qué hora durmió, si durmió todas sus horas. Checa, si eres mamá o papá, si estás siendo excesivamente controlador y estás justamente viviendo esta herida de traición en cuestión de tu hijo o de tu hija, cómo lo estás exacerbando en ese control. Puede ser una necesidad de controlarte a ti mismo, no necesariamente también de solo controlar al otro, sino de controlarte a ti mismo. Es que no deben de ver que estoy preocupada, no deben de ver que estoy enferma, no deben de ver eso. Y entonces te estás controlando en exceso a ti mismo.
este exceso de control te lleva al perfeccionismo. Las personas que viven la herida de la traición son personas perfeccionistas. Una cosa está bien que nos guste presentar algún trabajo perfecto, con una buena calidad, que nos guste compartir con una buena calidad. Y otra cosa ya muy diferente es que busquemos el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es ese exceso de control que va a llevar a asfixiar a la persona, a sí misma o al otro, ¿ok? Al otro. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Comúnmente son síntomas de celos. Incluso pueden ser celos que uno viva hacia el otro, hacia el compañero de vida, de relación de pareja, o pueden ser celos laborales, pueden ser celos familiares, pueden ser celos amistosos, en fin. Aquella persona que de pronto te dice, ay, qué envidia de la buena. No hay envidia buena ni mala. La envidia es la envidia, y la envidia obviamente es por una ausencia de algo que está la otra persona careciendo. Y puede estar marcando una ligera forma de herida de traición. No necesariamente es que te va a traicionar, pero se está develando un poco esos celos, ese celillo que puede tener en relación a algo que tú estás viviendo o disfrutando. Las inseguridades, por supuesto, están a la orden del día en la herida de la traición, o bien el sometimiento, sea el autosometimiento por esta necesidad de controlarte, o sea el sometimiento hacia el otro. Es decir, que sometas al otro a hacer lo que quieres que haga. Una persona, por ejemplo, que puede marcar una celopatía bastante severa, estas famosas personas tóxicas, que ahora las hemos catalogado así, bueno, son personas que comúnmente tienen desarrollada, muy fortalecida, muy arraigada la herida de la traición. ¿Y qué va a suceder? Que se van a sentir traicionados todo el tiempo por su pareja o por el amigo o por esa otra persona a la cual están depositando su confianza, su seguridad, su certeza, todo lo que necesitan. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el otro de pronto en sus acciones lo va, y lo pongo entre comillas, a traicionar. Por lo tanto, checa, estás viviendo la herida de la traición, estás viviendo una necesidad fuerte de controlarlo todo, estás sintiendo celos, y reitero, celos no solamente se dan en una relación de pareja, puedes tener celos laborales, puedes tener celos amistosos, puedes tener celos en tu sistema familiar, ¿no? Puedes sentir celos a lo mejor de que tus padres tratan mejor a tus hermanos que a ti, o puedes sentir celos en una relación amistosa porque a lo mejor tus dos mejores amigas platican un poco más entre ellas que contigo, y sientes esos celos y quieres controlarlo, ¿no? Ayer de hecho veía un fragmento de una película, no sé ni qué película era, pero estaban unas niñas con sus muñecas y de repente una le dice a la otra, ¿qué estás haciendo ahí? Le dice que la muñeca le dijo a la otra muñeca que tenían un secreto. Le dice, ¿cuál es ese secreto? Y la niña le dice, pues es un secreto, ¿no? Jugando. Y esta niña, ¿no? La protagonista de ese momento, le dice, esta es mi casa y aquí no hay secretos, ¿no? Esa es una herida de traición. Esa es la forma en la que se expresa una persona que tiene latente la herida de la traición. Esta es mi casa y aquí no hay secretos. Quiere controlarlo todo y tiene esa inseguridad ante algo que puede estarse dando. Entonces, obsérvate si de pronto puedes tener la necesidad de controlarlo todo. Es que no hay nada que comer y va a llegar y qué va a decir y chécalo. Puede ser que por ahí haya una herida de traición latente. ¿Qué hay que trabajar aquí? En primer lugar, el atrevernos a salir de las zonas de confort. El salir de las zonas de confort, ¿no? El cruzar nuestro mar rojo, nos va a ayudar justamente a quitarnos de alguna manera esa necesidad de control y esas limitantes que nos ponemos para no vivir la herida de la traición. Y por supuesto, la autoestimación. La autoestimación tiene que ver qué tanto tú estimas lo que tú haces por ti y por los demás. Qué tanto tú lo reconoces, qué tanto tú le das un valor a eso. Tu autoestima necesita estar sana, ¿ok? Como tal, ¿cómo es tu relación contigo? ¿Estás a gusto contigo?
te sientes a gusto contigo. Si estás a gusto contigo, entonces la herida de la traición pierde poder, ¿ok? Bien, y nos vamos con la herida de la injusticia. La herida de la injusticia, que reitero, todos vivimos todas, y esta es una herida colectiva, porque quien no ha padecido las injusticias de cualquier tipo de gobierno o de cualquier tipo de control ciudadano, ¿verdad? Vivimos la injusticia. Una herida colectiva que se hace muy latente, en donde obviamente aquí está marcado el abuso y pues obviamente esto nos lleva a vivir de una manera rígida o de una manera fría, por llamarlo de alguna manera. Hemos vivido en la infancia esta herida a partir justamente de las limitaciones o el abuso que puede haber por parte de nuestros padres, y no necesariamente tiene que ser un abuso físico, es decir, una violación. Puede ser un abuso en cuestiones de tareas, ¿no? Cuidas a tu hermano y le haces de comer y barres y trapeas y el niño tiene 5 años, ¿verdad? Entonces es importante ver cómo ha habido este tipo de abusos, si ha habido también una relación fría o rígida entre sus padres y el niño. Obsérvate si ha habido esta herida como tal, o bien obsérvate cómo la has estado viviendo en relación a este colectivo, ¿no? A esta injusticia, reitero, colectiva que se da a partir del abuso. El abuso ciudadano, el abuso de la pues zona donde tú vives, del país donde tú vives, de la cultura en donde tú vives. Y esto obviamente lleva a pensar a la persona que es ineficaz, que es inútil y que puede hacer todo lo posible, pero nunca será suficiente. Por lo tanto, el juicio hacia sí mismo también es injusto, ¿no? Es clásico el pensamiento de una persona que vive la herida de la injusticia, en donde no importa lo que yo haga, nunca será validado, nunca será valioso. No importa que yo dé lo mejor de mí en mi trabajo, nunca voy a conseguir ese sueldo. No importa que vaya a cuánta entrevista vaya, nunca voy a conseguir empleo. No importa cuánto quehacer haga en mi casa, nunca mi madre me va a dar un reconocimiento. Esa es una persona que está hablando desde la herida de la injusticia. Y obviamente estas personas van a ser incapaces de llegar a una negociación. Son personas que carecen de la capacidad de negociar. Negociar en el sentido de poder llegar a un ganar-ganar, de poder llegar a un acuerdo en donde se sienta de alguna manera y sea de alguna manera valorado, sea reconocido, sea aceptado como tal. Y por lo tanto, aquí también puede haber una rigidez o estrechez mental, es decir, la persona puede llegar a perder su capacidad creativa, su capacidad de manifestar soluciones a diferentes tipos de situaciones. Y entonces, al no saber cómo responder ante ciertas situaciones porque se bloquea su capacidad creativa, entonces da valor o da fuerza a el juicio del otro, y entonces va a decir, claro, eres un inútil, no puedes hacer nada, ¿verdad? Como tal, cuando realmente puede llegar a hacerlo. Una disculpa, voy a sonarme. ¿Qué implica entonces trabajar aquí? La flexibilidad con nosotros mismos, la autoaceptación, por supuesto, y la capacidad creativa. Una persona que vive la injusticia, sería muy conveniente que se diera la oportunidad de tomar algún taller artístico, sea para crear mandalas, para bailar, para tocar algún instrumento, para cantar, en fin, esta forma de expresarse creativamente va a ayudar mucho a que la persona se reconozca a sí mismo, empiece a ser flexible consigo mismo y por supuesto desarrolle o fortalezca su capacidad creativa. Todas estas heridas, reiterando, vamos a tener cierto porcentaje, es decir, todos de alguna manera vamos a vivir la herida del abandono, del rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Y la vamos a vivir, reiterándote, de forma externa, es decir, a través de experiencias con otros, como por ejemplo,
ponía el caso de Shakira, vive la traición por parte de su pareja, pero también podemos vivirlos a partir de nuestra propia relación con nosotros mismos. Es decir, ¿qué tanto yo estoy abandonándome? ¿Qué tanto yo abandono mis necesidades? Abandono mis sueños, abandono mis metas, abandono mis anhelos, abandono mi relación conmigo misma. ¿Qué tanto me rechazo? ¿Qué tanto rechazo mi panza? ¿Qué tanto rechazo ciertas características de mí? ¿Qué tanto rechazo ciertas partes de mi cuerpo? ¿Qué tanto rechazo mi propia voz, mi propio voto hacia mí en mi vida? ¿Qué tanto me humillo? Y créeme que aquí la herida de la humillación es brutal cuando somos hacia nosotros mismos. El hecho simplemente de que de pronto nos equivoquemos, automáticamente decimos, ay, qué tonto soy. Ya me humillé. Esa humillación es un reflejo de la herida de la humillación. Automáticamente nos enjuiciamos, automáticamente nos victimizamos. Entonces, ¿qué tanto te humillas? ¿Cómo te humillas? ¿Ves? Eres incapaz de hacerlo. Ese diálogo interno, revísalo, porque en ese diálogo interno es donde necesitamos estar mucho más atentos a esa herida de la humillación y, por supuesto, del rechazo, el abandono, la injusticia y la traición. ¿Qué tanto nos traicionamos? ¿Cuántas veces no queremos decir no? ¿O cuántas veces queremos decir sí y terminamos diciendo lo opuesto? Nosotros tenemos varios arquetipos internos que son negativos, que son aquellos que nos hacen justamente ir a vivir estas heridas. Y uno de ellos es el arquetipo del disidente. El disidente, al igual que el analista, trabajan a nivel cabeza, ¿ok? Y este arquetipo llamado disidente y llamado analista, estos dos arquetipos lo que van a hacer es hacernos decir lo contrario a lo que queremos, ¿ok? El disidente es el que te hace llevar la contraria. El disidente es el que te va a hacer dudar de ti, de tus capacidades. El disidente te desconecta de la fuente, de Dios, del universo, de Buda, de Alá, de quien tú quieras creer. Te desconecta de tu potencial. El analista te lleva a intelectualizar, a hiperintelectualizarlo todo, a estar buscando una justificación mental que le dé razón o valor al disidente, para que digas, efectivamente, el disidente tenía toda la razón. Y esto es una manera justamente de humillarnos y de traicionarnos y de abandonarnos y de rechazarnos. Vivimos la injusticia que es esa rigidez, reitero, esa frialdad que nos lleva a quitar nuestra capacidad creativa, activa nuestros arquetipos negativos llamados egoísta, amante herido y victimista o victimario. Estos arquetipos afectan la parte baja de nuestro cuerpo, desde nuestro corazón hacia la parte baja de nuestro cuerpo. ¿Y qué nos lleva a inhibir nuestra capacidad de movernos, nuestra voluntad, nuestra capacidad de avanzar hacia lo que queremos? Entonces, ¿cuántas veces no nos autosaboteamos y decimos no puedo, no voy a lograrlo, o no es el momento, o incluso llegamos a experimentar ciertas circunstancias externas, que las hacemos nuestras y de esta manera nos autosaboteamos? Entonces, obsérvate de qué manera estás haciendo que estos arquetipos dañinos te lleven a vivir estas heridas de la infancia. Observa cuál es tu herida predominante y obsérvate sin juicio. Hay que aprender a observarnos sin juicio. Hay que aprender a observarnos desde el amor, desde la comprensión, desde la misericordia, desde un propósito divino. Yo me observo para ver qué es eso que necesito corregir amorosamente y poderlo corregir a fin de generar un bienestar personal y un bienestar colectivo. Porque tengo la conciencia de que al sanar yo, sanamos todos. Al sanar tú, sanamos todos. Por lo tanto, si yo estoy consciente de que estoy viviendo una herida de abandono o una herida de humillación o una herida de injusticia y estoy consciente de cómo es que trabaja esa herida de forma
dinámica en mi vida, entonces voy a poder abordarlo, voy a poder trabajarlo, voy a poder asistir a una sesión de terapia, voy a poder asistir a un taller, a una sesión de coaching que me permita abordar ese tema, corregirlo y tener un cambio en mi vida placentero. De esto se trata, justamente el poder reconocer, estudiar y trabajar las heridas de la infancia. Entonces, me va a encantar saber que has descubierto tu herida predominante y que estás dispuesto o dispuesta a trabajar con ella. Por ahí en mi canal de YouTube hay varios videos en la primera temporada de Buena Vibra, si mal no recuerdo. En la primera temporada de Buena Vibra, busca la carpeta de Buena Vibra ahí en YouTube. Vas a encontrar varios videos. De hecho, estoy abordando las heridas de la infancia una a una. Y viene con qué ángeles puedes trabajar cada una de estas heridas. Las abordo un poco más a profundidad. Pero bueno, mi intención el día de hoy era que pudieras hacerte consciente de cuáles son esas heridas de la infancia que pueden estar predominando en tu vida y que pueden hoy estar saboteando de alguna manera tu bienestar, tu placer interno, tu plenitud y la conexión con tu divinidad. Y bueno, voy a mandar, por supuesto, saludos y ver sus comentarios. Por ahí vi algunos comentarios. Laurita Torres, gracias. Gelsey Espinosa, gracias. Adri Palafox, un abrazo. Eli Herrera, gracias. Buen día para ti, Gelsey. Mile, buenos días. Gracias, muchas gracias nuevamente por todas sus felicitaciones. Alexis Ruiz, gracias también. Ivette Baltodano, muchísimas gracias. Buenos días para ti también. Blanca Elena, muchísimas gracias, dice Laura Torres, que tengas una excelente vuelta al sol, muchísimas gracias nuevamente. Infinita Luz, gracias, muchas gracias por estar aquí. Monkey Estudillo, muchísimas gracias. Pati Locor, buenos días. Gina Martínez, buenos días. Gabriel Anguiano, muchísimas gracias. Lucy Pichardo, gracias. María Mesa, muchísimas gracias. James, muchísimas gracias. Chiquis Conde, gracias. Pablo Ramírez, gracias. Gabriela Victoria, gracias. Francisco Alba, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, Francisco Alba, gracias. Un amigo y vecino de toda la vida. Magali Ahumada, muchísimas gracias. Maggie, gracias. Un abrazo también para ti. Leti Bernal, gracias. Alma Rosales, gracias. Edith Guevara, gracias. Mona Sundel, gracias. Alma Rosales dice, lindo día, Pati, saludos, gracias. Eli García, gracias. Elizabeth Álvarez, muchísimas gracias. Miley Taboada, muchísimas gracias. Alma Mireya, gracias. Fali Porras, gracias, dice, buen día. Yo pienso que para poder seguir tenemos que aceptarnos tal y como somos. Ese es nuestro reto. Y en esa aceptación poder reconectar con nuestro potencial, con nuestro poder, con la fuente que es Dios, que mora en nosotros, y regresar a esa unicidad. La aceptación tiene mucho que ver con el amor propio, mal que nos aqueja lamentablemente a todos los seres humanos y en el cual tenemos que abocar mucha de nuestra energía en ese trabajo de amor propio. De hecho, estos mandamientos que le llaman, que son realmente reglas del juego, que dicen amarás a Dios por sobre todas las cosas, propiamente Dios mora en nosotros y el amor propio implica eso, aprender a amar a Dios en nosotros y en todo lo que nos rodea, por sobre todas las cosas, y en ese amor poder amar al prójimo. El hecho de decirnos amarás a tu prójimo como a ti mismo es un reto brutal, es un reto brutal. Ahorita que estoy diciendo esto, recordé una de las últimas charlas que tuve con una expareja hace muchísimos años, les estoy hablando en el 2000, que terminamos la relación, y justamente él me decía, es que, ¿por qué estás terminando conmigo? Y le dije, porque no te amo. Y no te amo porque no he sido capaz de amarme. No puedo mentirte, no puedo decir que te amo cuando yo no me respeto, cuando yo no me amo a mí. Cuando yo no soy capaz de sentir amor hacia mí, no puedo amarte a ti. Eso es tener conciencia, clara conciencia de que justamente tenemos una falta de amor propio. Cuando logras amarte a ti, entonces amas al otro, amas al prójimo.
Por lo tanto, observa si tu herida de abandono te está llevando a codepender del otro o si realmente tienes un amor propio y puedes amar al prójimo de una manera libre y sana. Y es parte de la aceptación. Así que hay que trabajar en el amor propio arduamente. Mora Sundel dice que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a ti. Patti Combel dice gracias, muy buen tema, felicidades. Muchísimas gracias. Y Eli Herrera, buenos días a todos. Muchísimas gracias de corazón, gracias por todos sus comentarios. Y bueno, hay que ir trabajando estas heridas de la infancia, hay que ir abordándonos desde estas vertientes, ver qué tanto me abandono, qué tanto me rechazo, qué tanto me humillo, qué tanto me traiciono y qué tanto soy injusto conmigo y por ende qué tanto vivo estas heridas a partir de mis experiencias en el día a día. Sean experiencias laborales, sean experiencias de pareja, sean experiencias familiares, sociales, culturales, en fin, cómo estoy viviendo estas heridas de la infancia. Y recuerda asistirte de un buen terapeuta que pueda acompañarte en tu proceso y que te permita dentro de sus herramientas llegar a ese amor propio, a esa autoaceptación, a esa conexión con tu potencial divino. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Nuevamente una disculpa por no haber podido estar hace 8 días. Ya estamos aquí bien con la energía bien puesta y pues vamos a darle a este fin de semana con todo el gusto. Vamos a seguir creando cosas bonitas, vamos a seguir expandiendo nuestra luz y me va a encantar, por supuesto, que me dejes en comentarios qué temas te gustaría que estuviéramos abordando, si hay algún tema que te gustaría que profundizáramos de los que ya hemos visto. Recuerda que está en mi canal de YouTube, La Liga de la Luz Sea Contigo, este grupo, esta carpeta, en donde pues ahí estamos guardando todos estos videos que hemos estado transmitiendo en los últimos 2 meses. Ya llevamos 2 meses y medio de transmisión y bueno, contenta por supuesto de estar compartiendo con ustedes. Dice Mona Sundel, cuesta trabajo olvidar esas heridas. A veces creemos que ya las sanamos, pero vuelven a salir en momentos difíciles e inconscientes. Es muy peculiar que lo menciones, y digo peculiar porque ayer justamente releía un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama El universo te cubre las espaldas, de Gabriel Bernstein. Este libro lo compré hace ya algunos años y ayer pues lo tenía yo afuera y empecé a releerlo desde la hoja 1, ¿no? Y justamente esta persona planteaba algo similar. ¿Cómo era posible que de pronto después de 10 años de estar trabajando espiritualmente en el desarrollo personal, etcétera, podía haber una recaída? Y lo cierto es que es válido, porque no dejamos de ser seres humanos. Y aunque aparentemente pudiéramos estar recayendo en el mismo patrón, lo cierto es que ya vemos esa herida o ya vemos ese tema desde una perspectiva diferente. Voy a poner mi ejemplo en el sentido de los padecimientos. Antes me enfermaba y obviamente lo que veía era enfermedad, porque estaba acostumbrada a ver eso, a ver enfermedad. Hoy día, cada padecimiento que tengo lo veo como oportunidad. ¿Por qué? Porque ha valido la pena todo ese desarrollo espiritual y personal que he realizado. Eso no implica que no me vaya a enfermar. Eso no implica que no pueda darme el bicho. Implica cómo voy a abordar a ese bicho. Ajá. A mí me sorprende porque tuve los síntomas y la verdad es que no los sufrí, ¿no? Yo veía las escenas de otras personas y yo no viví eso. Yo dormí en paz, la verdad, estos días dormía demasiado y fue muy rico porque a mí me encanta dormir, entonces yo no lo sufrí. Y no es que sea privilegiada, es que las heridas han sido cubiertas, han sido sanadas de alguna manera
y aunque se hace presente algo que tengo que sanar, más allá de verlo como un conflicto, de entrar en un conflicto de no, es que no quiero al bicho, a ver, no, bicho, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido? Ven, platícame. ¿Cómo puedo ayudarte a trabajar en mí? ¿Y qué sucede? Que haces que eso tenga una recuperación muy distinta, una experiencia muy distinta. Entonces, yo te invito, Mona Sundel, a que valores el trabajo que has hecho y que si se presenta nuevamente algo, alguna experiencia que te hace recordar o remembrar esas heridas, observes que ya no eres la misma. Que hoy día tienes grandes herramientas en tu interior que van a hacer que tú abordes esa situación de una manera completamente diferente. De una manera mucho más amorosa, mucho más gentil, mucho más sabia, mucho más divertida, mucho más dinámica, en fin. Todos, cuando vamos sanando, cuando vamos creciendo espiritual y personalmente en ese desarrollo humano integral, podemos ver que se nos pueden presentar situaciones complejas, que se nos pueden incluso presentar esos déjà vus y vamos a tener una acción completamente diferente. Así que valoremos todo el trabajo que hemos hecho y sigamos fluyendo en ello, ¿verdad? Como tal. Muchísimas gracias. Anabel Orozco dice, gracias por todas las enseñanzas. Dios nos bendiga a todos por parejo. Gracias, Paullas, muchísimas gracias. Gaby Juárez, un abrazo, mi querida Gaby. Chiqui Conde dice, he aprendido a sanarme desde mi amor propio, es decir, no permitirme lastimarme ni herirme con cosas que me provocan dolor, no permito lastimarme con recuerdos que me pueden causar tristeza o dolor. Vivo el presente, el día a día. El vivir del pasado, eso no ayuda y eso tiene un mes que comencé a descubrir mi gran amor hacia mí. ¡Perfecto! ¡Qué hermoso, Coquis Conde! Muchísimas gracias por compartirnos este comentario y este trabajo personal tan profundo. Y sí, en el presente está el obsequio, así que vivamos el presente y vivámoslo plenamente. Y sí, no vamos a negarlo, siempre va a haber algo que nos lleve al pasado o algo que nos lleve al futuro. Hay que aprender a capotearlo, hay que aprender a reubicarnos en el presente, porque por algo se está suscitando ello y podemos obtener muy buena información al respecto. Muchísimas gracias, tengan un extraordinario fin de semana, pásensela bien bonito, disfruten el fin de semana, disfruten su presente. Y pues recuerden, nos vemos aquí el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y pues nada, yo soy Patricia Tanús y la luz sea con ustedes. Bye bye. Acompáñame cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Descubre la belleza, poder y propósito de tu alma. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea contigo.